servidores, yo sé que cada uno andamos con nuestras propias cargas, pero yo no sé para cuántas el Señor ha sido bueno en esta semana y les ha sorprendido de una manera sobrenatural, amén. Porque déjeme decirle que el Señor es bueno, el Señor nos consuela y nos llena de fortaleza cada día, amén. Y antes de comenzar, nuestra hermana Xiomara les va a entregar una tarjetita ahí porque el día de ahora precisamente el tema es sobre vidas regeneradas y hay que pensar en esa palabra. ¿Qué significa regeneración? ¿Qué idea le trae a usted esa palabra de regeneración? Puede escribirla ahí en la tarjetita o simplemente puede pensarlo y a través del desarrollo de la prédica, de la reflexión que vamos a tener, usted puede ir anotando las características que debe tener una vida regenerada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, escribamos ahí qué entendemos o qué idea nos da esa palabra regeneración. Puede ser también un sinónimo de regeneración. Por ejemplo, ahí en la tarjetita aparece unos dibujitos que podríamos pensar en qué también podría implicar la regeneración. Ahí van a ver ustedes la tarjetita y van a ver que eso puede ser también algo que se parece a la palabra regeneración. Amén. Entonces vamos a pensar un poco sobre esa, porque dice, esta es bien, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, esta tan degenerada, ¿qué? No sé, ¿la han escuchado? Entonces hoy pensemos en esa palabra, regenerada. Mi vida ha sido regenerada. Amén. Pero vamos a pensar un poquito y mientras pensamos busquemos en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, no nos vamos a ir lejos, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Amén. Regeneración, porque estamos hablando de que mi vida ha sido regenerada. Amén. Entonces vamos a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 8. Nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está un sinónimo, mire, de regeneración. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Perdón, es segundo, gracias hermanas, estoy leyendo primera carta. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8, y dice, ¿sí? Va. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, pero es que miren, la idea era darles una idea de la regeneración, ¿ven? No todas las cosas pasan por gusto, ¿verdad? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad muchísimas gracias. Espíritu Santo de Dios Altísimo, Señor de gloria, tú eres el invitado especial en este tiempo, Señor. Te ruego, te suplico en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, así como tú hablaste a través de esta lectura, de esta palabra, Señor, a mi vida, que la vida de mis hermanos pueda ser exhortada también, Señor. Padre precioso, de verdad, muchísimas gracias, Señor, porque somos participantes de esa naturaleza divina por medio de tu Espíritu Santo. Y la palabra nos dice el fruto del Espíritu Santo. Padre bendito, de verdad, gracias, Señor, porque tú en el Evangelio de Juan dice que era necesario que tú murieras, Señor Jesús, para que viniera el Consolador, el Ayudador, el que nos va a recordar cada una de estas palabras que tú nos has dejado, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, muchísimas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos hablando sobre ese término, sobre esa palabra de regeneración. No sé con qué otra palabra usted la asoció, alguien que me pueda decir. Ya vimos allá, como les dije, no fue casualidad que leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, dijimos ahí un sinónimo de lo que puede ser, de lo que es la regeneración, amén. Y dijimos que es el renacer, ¿verdad? Y no sé que alguien más que haya pensado en otra palabra. Un cambio, muy bien. ¿Qué más? Una transformación, correcto. Eso es. Quise ahí dar esa idea con lo de la oruga y la mariposa. Ya todas sabemos porque pasamos la materia de ciencias naturales, que hoy se llama ciencia, salud y medio ambiente, ¿verdad? Entonces ya nos dimos cuenta de el cambio, la transformación, la metamorfosis de que tuvo la mariposa. Entonces la regeneración precisamente habla sobre esa transformación que nuestro Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, hace en nuestras vidas, pero para que usted y yo podamos ver cuál es o cómo podemos reconocer una vida regenerada, o puede usted observar que su vida ha sido regenerada. Déjeme compartir con usted 3 características que puede tener una vida regenerada. En primer lugar, la primera característica es reconocer de quién proviene mi vida regenerada. Eso dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Es algo sobrenatural, hermana. Es algo que usted y yo ni siquiera vamos a llegar a entender un día. Pero va a haber un cambio, va a haber una transformación que quizá usted puede decir el día de ayer o hace 2 años yo pensaba de esta manera, pero hoy yo estoy pensando de esta otra forma. Y yo les he dicho muchas veces, no es lo mismo enfrentar una situación sin la ayuda del Señor que con la ayuda del Señor. Se lo dice una persona que ha pasado por un proceso donde allá por mis tiempos de juventud yo me quedé sin trabajo y andaba buscando hasta el último centavo y era una desesperación porque no tenía. Hoy, a mis años, con la misericordia del Señor, igual me quedé sin trabajo, pero lo vi de la manera en que el Señor dijo, necesito que te prepares. Porque les he compartido que uno muchas veces dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y alguien siempre me dice, ay, vos dijiste, heme aquí.
Vos no le dijiste dónde, ni cuándo, ni a qué hora. Vos le dijiste, heme aquí. Entonces, uno, así como los niños dicen, aquí estoy. ¿Quién va a ayudar? Yo, Señor. Entonces uno dice, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Pero cuando yo pasé al frente del altar y dije eso, nunca me imaginé que el Señor años después se iba a recordar de eso. Entonces, hermana, la primera característica que quiero compartir con ustedes es que usted y yo debemos de reconocer de quién proviene mi vida regenerada. Solamente es por Él, hermana. Solamente es por Él, hermano. Solamente es la poderosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y mientras usted y yo no reconozcamos el poder de Dios, no vamos a reconocer que yo tengo una misión que cumplir, que yo tengo un llamado específico en esta vida a la cual el Señor me ha llamado. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, lo que estábamos leyendo anteriormente. Si gustan pueden irse atrás y vemos el capítulo 5 y precisamente Él nos dice que fue Él quien nos llamó. Que fue Él el que le dijo a usted, usted tiene que venir a mis pies, usted tiene que reconocerme a mí como el único salvador de su vida. No fuimos nosotros, y eso lo ha dicho en los evangelios también. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, precisamente sobre ese llamado, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire lo que sigue después. Él mismo, o sea, no va a haber ni la hermana Mari, ni el pastor Edwin, nadie más. Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. De manera que si usted y yo hemos sido llamados por más hermanos, pastores, pastoras, no va a haber, porque solo Él, con su inmenso poder, y yo reconociendo que ha sido Él quien me ha llamado y me ha dicho, vení, aquí te quiero tener. Entonces, solo así, de verdad, llevar precisamente, como dice la palabra, Él os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca en ese llamado, significa que usted y yo debemos de llevar una vida espiritual apoyada en la palabra de Dios, y eso es lo fundamental. La palabra del Señor debe de ser una herramienta, un manual para su vida y para la mía. Significa llevar una vida espiritual asegurada por medio de la fe. Significa que también nosotros debemos morir al pecado y rendir nuestra vida a Él. No, ¿quiénes han tenido la experiencia de estarse ahogando? Ajá, hermana Nancy, ¿cómo le pasó en esa ocasión? Cuéntenos. Estaba cerca a la orilla del mar cuando de repente vino una ola y me revolcó, me agarró los pies. Gracias. Los pies y me los, como vuelta así.
y yo ahí empecé a sentir una angustia. Yo sentía que yo dije, hoy sí ya me morí, porque se siente una angustia, una desesperación de lo mismo. Yo decía, en el mar es inmenso. Y gracias a Dios, mire, yo le doy gracias a Dios porque una tía, de saber de dónde salió mi tía, que la agarré. Y de ahí fue que yo ya puse los pies así Firmes. en la tierra, ajá, en la arena. No, porque yo sentía que a veces me estaba Pero es ahogando. una desesperación, Sí, ¿verdad? una angustia. Una angustia. Hermanas, hermanos, de verdad, igual pasé una situación y yo cuando digo esta parte de rendir mi vida a Cristo, despojarme de todo lo que supuestamente yo tengo, yo poseo, porque el mundo eso nos hace creer. Precisamente es con ese ejemplo. No todos hemos tenido esa experiencia, pero los que hemos tenido esa experiencia de estarnos ahogando, como dice hermana Nancy, o sea, es una angustia, es algo, hermanos, que en realidad indescriptible. Entonces, igual me pasó lo mismo por desobediente. Me dijeron, ahí estate, pero como uno quiere conocer más, reconocer más, ¡tum!, me fui para un hoyo en un río. Y la gente me decía, yo creí que usted jugando estaba. No, hermana, jugando a ahogarme estaba. Y de repente yo dije, bueno, hasta aquí llegué en mi vida, hasta aquí vi pasar mi vida así a mi corta edad, quizás tenía como unos, no sé, 18, 20 años, a saber, ya ni me acuerdo, hace tiempo. Entonces, me rendí y solo en ese momento la persona pudo agarrarme, porque dice, yo intentaba agarrarla, pero como usted le hacía así, no me dejaba acercarme. Entonces en ese momento me rendí y fue que ella me pudo agarrar y me sacó. Entonces, rendir mi vida a Cristo implica despojarme de todo. Implica, hermano, que aunque no comprendamos por qué Él nos tiene aquí en el tabernáculo Plan del Pito, aquí debemos de estar. Implica que siempre usted y yo debemos de tener esa vida espiritual demostrada por medio del amor de Cristo, teniendo a Cristo como el objetivo supremo de mi vida, solamente a Él. La primera carta de Pedro, siempre vamos a estar aquí con las cartas de Pedro, capítulo 4, versículo 6, precisamente nos dice que usted y yo debemos de tener esa vida espiritual conforme al Espíritu de Dios. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Una vida espiritual implica tener una vida basada en el Espíritu de Dios. Y vamos con la segunda característica. En la primera característica dijimos es que usted y yo reconozcamos de quién proviene mi vida regenerada, como lo dice el versículo 3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted y yo debemos de reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Él. Y la segunda característica nos dice que usted y yo somos participantes de una vida de naturaleza divina. Y es aquí esta parte en que nadie, el mundo, dice la palabra, no nos va a entender porque no le conocen a Él. Y pueden decir, por ejemplo, hoy en la mañana,
vinieron los agrónomos de la Universidad Nacional y nos vieron por ahí y dijeron, bueno, aquí están las hermanas con las que vamos a iniciar los talleres. Y alguien puede decir, estas señoras como no tienen nada que hacer, solo pasan metidas ahí en la iglesia. No nos van a entender, hermanas, hermanos. Mucha gente no tiene nada que hacer también y no está aquí. Entonces, simple y sencillamente, usted y yo reconocemos esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque dejamos esos malos deseos. En lugar de estar viendo la novela, en lugar de estar viendo Caso Cerrado, en lugar de estar viendo, no sé, otro programa, mejor me vengo aquí y participo en lo de los huertos caseros. Por cierto, va el miércoles, ¿qué fecha? Ya se me olvidó, miércoles 17 vamos a hacer una visita a la Universidad Nacional. Nos dijeron los agrónomos para que podamos ser motivados y veamos cómo ellos implementan los huertos caseros. Y yo les dije, pero me van a enseñar, ¿verdad?, que en un pedacito yo puedo cultivar mi rábano. Ay, me dijo, si usted supiera que yo tengo un pedacito así en mi casa y yo ahí tengo tomate, cebolla, no sé qué, y me mencionó, no, pero yo no quiero verduras, le dije, yo quiero plantas ornamentales. Pues ahí le voy a traer una foto, me dijo, porque ahí tengo rosas, claveles, no sé qué, no sé qué. Vaya, dije yo, como es agrónomo, ¿verdad?, no le podía debatir eso. Entonces, eso quiere decir, hermana y hermano, que usted y yo dejamos esos malos deseos. Ya no vivimos según esa carne, vivimos solamente para Cristo y mirando esas promesas divinas, que en primer lugar, esas promesas que están escritas en la Biblia, hermanas, son eternas y son garantizadas solamente por el poder de Dios y son fundamentadas en nuestro Señor Jesucristo. De manera que esas promesas que usted encuentra aquí, hoy por la mañana, por ejemplo, veíamos con las hermanas en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17, una promesa increíble sobre la sanidad. Entonces, hermana, hermano, esa palabra precisamente está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo y es aquí donde viene mi regeneración. ¿Por qué? Porque hay un nacimiento nuevo. No podemos decir que una persona que acepta al Señor Jesús vuelve a hacer lo mismo. Obviamente la santidad es un proceso, es gradual. No vamos a decir que hoy acepté al Señor, o sea, para Dios nada es imposible, obviamente. Y Dios lo puede hacer. El Señor Jesucristo lo puede hacer. Hoy una persona, en el caso de Pablo, por ejemplo, una persona acepta al Señor y ya mañana usted ve un cambio tremendo. Para otros es un poquito más lento, es un proceso. Pero la vida regenerada implica el nacimiento de un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que gobierna mi vida. Soy una nueva criatura y precisamente esa nueva criatura yo lo obtengo por fe. Yo creo que soy una nueva criatura. Y como una vez me dijeron, no, es que usted se la cree. No es que me la crea, es que soy una nueva criatura. He sido escogida por Dios. He sido seleccionada por Cristo. He sido lavada por la sangre de mi Señor Jesús, que derramó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos esa esperanza de vida eterna. Entonces no es que me la crea, es que soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Entonces, esa palabra que siempre debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a leer siempre en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde dice que renacidos no necesariamente de algo que va a ser terminado en un momento o en un momento que va a ser contaminado. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos. ¿Ve? Ahí está el nuevo nacimiento, siendo renacidos
no de simiente corruptible. No puede ser que usted y yo, nuestro origen haya sido nacido de algo corrupto, de algo que se puede arruinar, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No tiene ni principio ni fin. Es para siempre. Y eso nos da pie a la tercera característica que usted y yo debemos de ver en esta vida regenerada, y es que tengo una vida activa, hermano y hermano. Es lo que les decía, aunque la gente diga, estas señoras como no tienen nada que hacer, solo pasan ahí, estos hermanos como no tienen nada que hacer, ni el agua los asusta, ahí están siempre. Entonces, en primer lugar dijimos, la primera característica es que usted y yo reconocemos de quién viene ese poder para nuestras vidas. En segundo lugar, o la segunda característica es que yo soy partícipe de una vida con una naturaleza divina. Y en tercer lugar, es que mi vida va a estar activa siempre. No puedo estarme quieto o quieta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me llena de diligencia, porque soy útil en la obra del Señor, que es lo contrario a estar ocioso, como dice la palabra aquí, porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hemos hablado de la paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, y esto usted lo puede encontrar también en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces dice, precisamente eso no va a hacer que mi vida esté ociosa o sea inútil. Ahí está, mira qué inútil es. Mira este inútil ni eso, pues no, ya no se vale. Porque mi vida da fruto y es el fruto del Espíritu Santo y es un fruto espiritual, como lo dice los versículos 4, 5, que dice fe, virtud, y esa virtud es la excelencia, hermano, con el que usted y yo servimos. Pero, no, yo voy a hacer esto, total, al final. Dicen, a mí no me crea porque yo nunca lo pude comprobar, es que había un pastor que siempre predicaba de lo mismo, y como había una hermana que ella siempre anotaba todo, me dijo, déjese la tarea de anotarme el texto, el tema, y va a ver. Y yo dije, no, ¿para qué voy a comprobar? Pero es eso, hermano, no hacemos el trabajo por excelencia, no hacemos esa virtud. Y dice, a la virtud agréguele conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, es hermandad. Y eso precisamente nos va a llevar a que usted y yo desbordemos ese amor, que es la semejanza con nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo final de mi vida cristiana regenerada. El amor de Dios, el amor de Cristo para con los demás. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Alguien dijo, la regeneración es una transformación. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, para concluir, una vida regenerada implica que yo reconozco de quién viene mi vida. En segundo lugar, participo de una vida de naturaleza divina. Y en tercer lugar, tengo una vida activa, dando el fruto que espera el Señor, que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, de verdad damos gracias al Señor,
porque este es un espacio no solo para que podamos aprender de la palabra del Señor, gloria a Dios por eso, pero también es un espacio para que usted y yo nos recordemos de aquellos que necesitan oración. Hay una lista de hermanos que ahorita el Señor, estamos orando, para que el Señor haga un milagro de sanidad en sus cuerpos, en sus vidas. Nuestro hermano Matías, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Olimpia, que ella es una hermana que se reúne con los hermanos de la tercera edad, mi mejor edad. Nuestra hermana Gladys, ya le dije, ¿verdad? Nuestra hermana Carla, nuestra hermana Paxi. Entonces ayúdennos a orar por ellos, y aparte de eso, hermanos, también ayúdennos a orar por nuestras actividades como Ministerio de Mujeres. Tenemos el 31 de octubre esa pijamada, la queremos hacer con muchos talleres, pero eso implica también una serie de implementos que vamos a necesitar. Entonces, que sea el Señor que nos ayude. El Señor ha sido bueno y hasta aquí nunca nos ha abandonado. Tanta locura que ha de decir el Señor, ay, estos mis hijos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos inventando cosas, queremos crear esas cosas. Y con el retiro, ahí tenemos una lista, nuestra hermana Margarita se va a encargar, usted se anota, hermana, y por esa lista vamos a estar orando. Ya empezamos a orar el día de ahora. Usted se anota, usted dice, yo quiero estar con ustedes el 25 y 26 de octubre. Usted se anota en esa lista y nosotros vamos a estar orando. Lo demás déjeselo al Señor, hermana. ¿Sí? Lo demás déjeselo al Señor. El Señor se va a encargar. Usted simplemente, yo les decía el viernes pasado, y hoy otra vez quiero compartir antes de dar el tiempo a las ofrendas. Y hoy quiero compartir algo. Es que miren, el Señor, como les dije al inicio, de verdad, Él nos sorprende. Alguien me dijo, mira, aquí te mandan tanto para que compres un par de zapatos. Miren cómo es el pensamiento humano. Me voy a confesar delante de usted. Y yo dije, ¿y será que con esta cantidad yo voy a encontrar un par? Porque también me dijeron, un par de zapatos para que vayas ahí al púlpito a predicar. Y yo dije, ¿y será que con esta cantidad yo? Miren el pensamiento humano. Y ahí estuvo, y yo veía zapatos ahí, no les voy a decir las tiendas porque es publicidad. Y yo veía ahí, y $30, $45. No, Señor, yo tengo esta cantidad y esta cantidad me han dado, de manera que tú vas a proveer un par de zapatos para eso y con ese precio. Ahí todavía me dijeron, pero los compras. Eso era una carga todavía, hermanas. Y entonces ahí anduve, y ahí estuvo el dinero, y ahí estuve, y yo veía todas las noches ahí. Si me veían que estaba en Facebook, es que estaba revisando esos zapatos. Tengo que encontrar, decía yo. Por esa cantidad tengo que encontrar. Porque si el Señor me ha dicho que con esta cantidad yo voy a comprar ese par de zapatos, debe de ser así. Y ahí me puse a revisar y a revisar. Un día de estos salimos con mi hija y me dice, ay, hermana Maris, que vos tanto, ¿y qué te cuesta? Agregarle a lo que, vaya, yo te voy a dar lo demás. No, le dije, el par de zapatos debe de valer tanto, le dije yo. Y valía, hermanas, el triple. Y me dice, pues sí, pero si te quedan, si los encontrás cómodos, ¿qué tiene? Yo te voy a dar lo demás. No, tengo que encontrarlos del precio que me dijeron. Y seguimos ahí caminando. De repente llegamos a una tienda, tampoco les voy a decir el nombre, en privado se los voy a decir por si quieren ir. Y llegamos, ¿verdad? Y me dice la muchacha, mire que estas ofertas, que no sé qué, que no sé cuándo. Hermana, literalmente el par de zapatos solo tuve que poner $2.50 más. Ese es mi papá. Usted espere en Él. Y si Él le ha dicho que le va a dar tanto para eso, eso sí, ocupémoslo para eso. Porque si no, alguien me dijo, es malversación de la bendición. ¿Ves? Entonces el Señor,
Por ahorita, hermanas, el retiro, hemos hecho un presupuesto de $25. Puede ser más, puede ser menos. Pero usted diga, Señor, yo por fe voy a estar ahí. Entonces, ahí están las listas, anótese, vamos a estar orando los viernes y le vamos a pedir a nuestra hermana Clarita que nos ayude con el canto de la ofrenda. Y de verdad, hermanas, el Señor es bueno y es fiel. Amén. Para el Señor nada es imposible, hermanos. Amén. Y Él se glorifica. Amén. En cada una de las cosas.